Bueno, buenos días a todos y todas y bienvenidos a nuestro webinar Implementación de las contribuciones nacionales en el sector agropecuario y forestal en América Latina. Este webinar es un análisis en base a informes de la Plataforma Climática Latinoamericana en 10 países de la región. Este webinar es coorganizado por la Alianza Clima y Desarrollo en conjunto con la Plataforma Climática Latinoamericana y sus socios. Para los que no nos conocen, nos gustaría introducirnos. CDKN es una alianza norte-sur formada en 2010 que reúne a una amplia gama de conocimientos y experiencia, por un lado PwC y el Overseas Development Institute, ambos en el Reino Unido, LID Pakistán en Asia, la Fundación Futuro Latinoamericano en Ecuador y South North en Sudáfrica. CDKN ha trabajado en los últimos 7 años apoyando a los tomadores de decisión en los gobiernos, los sectores privados y no gubernamentales a nivel nacional, regional y mundial en el diseño y la implementación de un desarrollo compatible con el clima. Hacemos esto mediante la combinación de investigación, servicios de asesoramiento y la gestión e intercambio de conocimientos en apoyo de los procesos de formulación de políticas asumidas y manejadas localmente. CDKN a partir de este año cambiará el foco de trabajo en la región y su trabajo se concentrará en la iniciativa Ciudades Resilientes al Clima en América Latina, que realiza en conjunto con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá y está siendo implementada por la Fundación Futuro Latinoamericano. La iniciativa de Ciudades Resilientes al Clima es un programa de investigación-acción que busca identificar y promover soluciones innovadoras para un desarrollo sostenible y compatible con el clima en ciudades pequeñas y medianas que están experimentando un rápido crecimiento con el fin último de mejorar la calidad de vida de las personas más afectadas por el cambio climático. Por otro lado, tenemos este webinar con la Plataforma Climática Latinoamericana y la señorita Daniela Contreras, secretaria de la PCL, nos contará más en breve. Esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para todas y todos. Próxima. Antes de comenzar nuestra presentación, les daré algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta. La facilitación del webinar está a cargo de mí, María José Pacha, que soy parte del equipo de conocimiento y redes de CDKN. Les cuento que una grabación estará disponible en nuestros canales de YouTube y se les enviará un correo al final del webinar con el link a esta grabación. Les voy a pedir por favor que cierren ventanas extras en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Las preguntas son muy bienvenidas, las puede escribir en el panel de control y serán contestadas al final por el panelista y comentaristas. Si experimenta dificultades para ver o escuchar, por favor envíe un mensaje en la ventana del chat del panel de control. Agradecemos que responda a los sondeos y encuestas durante y al final del webinar, ya que estas nos ayudarán a comprender mejor sus necesidades. Antes de presentar a los panelistas de hoy, les voy a comentar un poco sobre la agenda de hoy. Bueno, el tema que hemos elegido para este webinar está relacionado con el sector agropecuario y forestal en América Latina y cuáles son los factores, ¿no?, que pueden ayudar o no en la implementación de las contribuciones nacionales en estos sectores. El cambio del uso del suelo es un factor más importante que contribuye a las emisiones de gases invernadero en América Latina. Los sectores de agricultura, silvicultura y otros usos del suelo tienen un rol importante en la matriz de emisiones de gases de efecto invernadero en los países de la región, ya sea como sumidero o fuente de emisiones, y puede representar desde el 50 hasta el 90% según el país. Por lo tanto, conocer más sobre estos sectores es clave para poder enfrentar el cambio climático e implementar las contribuciones nacionales. En la agenda de hoy, próxima por favor, luego de esta breve introducción, Daniel Ryan nos va a comentar sobre el proyecto que nos compete. Luego Maya Siger va a contarnos sobre el Estudio Nacional de Chile. José Luis Capela, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, nos contará sobre el estudio de Perú. Y al final Daniel Ryan va a hacer una reflexión sobre el análisis regional y definición de los factores claves. Daniel ha sido el coordinador de este proyecto y ha tenido trabajo
de coordinar los 10 informes nacionales y también realizar la síntesis. Bueno, tengo el gusto entonces de presentar a nuestros panelistas de hoy. Por un lado tenemos a Daniel Ryan, que tiene un PhD en Ciencia Política de la Universidad de Texas en Austin, y también tiene una maestría de Derecho Ambiental de la Universidad de Londres, en Reino Unido, y es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Ocupó diversos cargos de dirección en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina y actualmente es coordinador del área de sustentabilidad de la Escuela de Posgrado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Además es profesor de Política y Derecho Ambiental en distintos cursos de posgrado. José Luis Capela, por otro lado, es abogado y es director del programa forestal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Tiene más de 10 años de experiencia en Derecho y Política Ambiental y de Recursos Naturales. Es graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y obtuvo un título de segunda especialidad en Derecho Ambiental y de Recursos Naturales en la misma casa de estudio. José Luis participa en los procesos de reforma normativa, institucional y de incentivos en Perú, buscando alinear la mejora del bienestar de las personas con el desarrollo sostenible, y ha publicado numerosos artículos y documentos vinculados a temas forestales, hídricos, de salud ecosistémicas y áreas naturales protegidas. Maya Siger es periodista y licenciada en Ciencias de la Información de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un diplomado en Responsabilidad Social Empresarial de TELUS Institute del BID. Ocupó posiciones de liderazgo en medios de comunicación del sector privado y en organizaciones internacionales. Desde 2006 es socia y directora ejecutiva de Sustentarse, una empresa consultora especializada en RCE y desarrollo sustentable establecida en Santiago de Chile, que asesora al sectores extractivos y de recursos naturales, a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en diferentes países de América Latina. Bueno, gracias a los tres panelistas por estar aquí, por participar de este estudio. Y en la próxima le quiero dar el espacio a Daniela Contreras, que es secretaria de la Plataforma Climática Latinoamericana, para que nos cuente más sobre esta plataforma. Tienes que activar el sonido, Dani. Gracias, María José. Yo les voy a comentar sobre la Plataforma Climática Latinoamericana. La PCL se creó en el 2009 como una iniciativa de Avina, de Fundación Avina. Actualmente tiene 20 miembros en más de 10 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Y a lo largo de estos 7 años ha realizado algunos estudios en el 2012, en el 2015 y en el 2016 a nivel nacional y regional en temática relacionada a cambio climático. La PCL es un espacio de convergencia, diálogo y articulación de diferentes actores comprometidos a enfrentar el cambio climático. Tiene como objetivo principal instalar la atención al cambio climático y sus efectos como un criterio prioritario para la toma de decisiones, tanto en decisiones políticas, ambientales, sociales, económicas, a distintos niveles, ya sean en el sector público como en el sector privado. Lo que quiere la PCL es que sea un espacio en el que se integren multiactores de varios sectores. El eje común de los lineamientos estratégicos de la PCL es el diseño, la implementación, el seguimiento en las políticas públicas sobre el cambio climático, tanto a un nivel nacional como a niveles locales aterrizados a territorio. La Fundación Futuro Latinoamericano, basada aquí en Quito, Ecuador, es la Secretaría Ejecutiva de la PCL. Gracias, María José. Gracias, Dani. Bueno, y ahora le vamos a dar el espacio a Daniel Ryan, que nos cuente un poco más sobre este proyecto y cuál es el contexto en el que se ha desarrollado. Bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando y muchas gracias María José por CDKN y Daniela de la PCL por la organización de este webinar y toda la logística. Brevemente yo voy a hacer presentarle un par de diapositivas explicando el contexto del proyecto y para que eso dé pie para que después podamos escuchar las presentaciones específicas, los informes de Chile y de Perú. Bueno, el objetivo del proyecto fue identificar y analizar los factores que facilitan o obstaculizan la implementación de las contribuciones nacionales en el sector agropecuario y bosque en 10 países de la región.
Y es importante que el enfoque fue más bien en la implementación, tratar de hacer un análisis no de cómo fue el proceso de desarrollo de la contribución nacional, sino hacer un análisis de qué factores pueden jugar, ya sea facilitando o obstaculizando la implementación de la contribución nacional. La justificación de por qué el enfoque sectorial en el sector agropecuario y bosques, María José ya se explayó en el sentido de la importancia socioeconómica del sector, tanto como fuente de ingreso de divisas, de empleo, en términos de seguridad alimentaria, etc. Y después porque es una de las fuentes principales de emisiones de la región, es un elemento importante en la matriz de emisiones, ya sea como fuente o como sumidero. Y además, finalmente, es porque la actividad agropecuaria, que tiene una alta importancia económico-social para la región, son altamente vulnerables a la variabilidad climática. Y esto explica un poco el enfoque que la plataforma climática ya ha venido teniendo en estas áreas desde hace algunos años. ¿Cuáles son los productos resultantes de este proyecto? 10 informes nacionales, un informe por cada uno de los países involucrados, analizando el proceso de implementación, y un informe regional que intenta identificar algunos patrones comunes. Los autores de los informes nacionales han sido los miembros de la plataforma climática latinoamericana de cada país involucrado en este proyecto. La próxima, por favor. Y en esta siguiente filmina hay un pequeño mapa en el que están identificados los socios, los autores de cada uno de los informes nacionales. La siguiente, por favor. En esta tercera filmina quería presentarles brevemente cómo nos organizamos. Un proyecto de este tipo fue un desafío muy importante. El proyecto se desarrolló el año pasado, en el 2016, y involucraba 10 equipos de investigación, de gente que venía trabajando en temas climáticos, pero con distinta formación, etc. Entonces, básicamente, la forma que nos organizamos fue elaborar un marco conceptual y metodológico común para la elaboración de los 10 informes nacionales, estableciendo cuál era la unidad de análisis y algunos elementos básicos conceptuales para poder desarrollar los trabajos en cada país. La unidad de análisis fueron las metas y medidas de la contribución nacional determinada en el sector AFOL, el sector agropecuario y forestal. Para aquellos países que al 2016 no habían todavía presentado su contribución determinada nacional, la unidad de análisis se centró en la contribución prevista determinada a nivel nacional, el NINDC. Eso fue el caso de fundamentalmente Ecuador, Colombia y Uruguay, si mal no. ¿Cuál fue la metodología que utilizamos? Le pedimos a cada uno de los socios, a cada uno de los equipos de investigación, que desarrollara un análisis de campo de fuerza. ¿Qué significa esto? Es una herramienta, una técnica muy simple que consiste en identificar y valorar los factores que inciden tanto facilitando o dificultando, en este caso, la implementación de la contribución nacional en el sector agropecuario y forestal. El concepto de factor fue una definición amplia, que le dejamos abierta para que cada equipo consultor, equipo de investigación nacional pudiera definir en función de su contexto nacional cuáles eran esos factores clave, que pueden haber sido institucionales, actores, elementos económicos, sociales, etc. La fuente, que ustedes van a ver que en la presentación que van a escuchar de Chile y de Perú, van a hacer referencia, van a abordar los temas desde esta perspectiva, identificando factores que facilitan y factores que pueden actuar como obstaculizadores de la implementación. Y las fuentes fueron fundamentalmente fuentes documentales y entrevistas a expertos y a referentes en el tema de cada país. Fuimos muy rigurosos en el seguimiento de los equipos nacionales para que en su análisis hubiera una muy buena justificación y referencia de las valoraciones que se hacían a partir de entrevistas con expertos o fuentes documentales, ya sea primarias o secundarias, ¿no? Eso para darle mayor rigurosidad y seriedad al análisis que desarrolló cada equipo nacional. Finalmente, después terminamos, además de los 10 informes
que se hicieron en cada país de la región, terminamos con un breve informe regional que de alguna manera identifica como patrones, algunos de los patrones que se plantean en la región, que es lo que vamos a presentar al final de este webinar. Entonces, con esta breve presentación ya doy el pie para que Maya pueda avanzar con la presentación de Chile. Muchas gracias. Buenos días a todos. Por favor, Daniela. Sí, vamos a pasar entonces a presentar los desafíos y las oportunidades para avanzar la contribución nacional de Chile para el sector que es objeto del estudio. La próxima, por favor. En primer lugar, algunos antecedentes de contexto. Chile fue uno de los primeros países de la región, ¿no es cierto?, en comunicar su contribución tentativa a la Secretaría de Cambio Climático. Sin embargo, fue una de las últimas en ratificar sus compromisos, recién una vez que ya habíamos concluido nuestro estudio en febrero de 2017. La contribución nacional se sustenta en 5 pilares, de los cuales son solamente 2 objetos del estudio, que son los pilares de mitigación y adaptación. Y la contribución considera el año 2007 como año base y el año 2030 como año meta de la contribución. Próxima, por favor. Próxima. Entre los compromisos de mitigación de Chile se diferencian claramente 2 tipos de compromisos. Uno son de reducción de intensidad de carbono, que aplican a todos los sectores incluidos en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, exceptuando el sector de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Y otro grupo de metas o de compromisos que son para la captura y reducción de emisiones que aplican exclusivamente al sector que es objeto de este estudio. Como vemos, ¿no es cierto?, ambos tipos de compromisos están condicionados a situaciones como crecimiento económico, apoyo financiero internacional y cambios normativos sectoriales. Vamos a pasar a la próxima, por favor. Próxima. Como vemos, de acuerdo a estos 2 grupos de compromiso, no se informan metas ni medidas específicas de reducción de intensidad de emisiones, que son, como vuelvo a repetir, son compromisos relativos, puesto que exigen un crecimiento o una tasa de crecimiento del país y sobre esa tasa se aplica, digamos, una reducción de emisiones en términos de cada unidad de Producto Interno Bruto. Y este sector aplica al sector agropecuario, pero no establece metas específicas ni establece medidas específicas, por lo cual no pudimos hacer el análisis específico de esto. Entonces nos vamos a centrar en las contribuciones diferenciadas para el sector de uso de la tierra y cambio de uso de la tierra, consistentes en metas muy específicas y absolutas. Tampoco se informan compromisos adicionales para adaptación, ya que se hace simplemente referencia a un plan de adaptación sectorial que está vigente desde el año 2013, o sea, no hay ninguna adicionalidad en ese sentido y por lo tanto tampoco fue analizado. Al siguiente, por favor. Siguiente. Nos vamos entonces al corazón del análisis, que son las medidas para lograr los compromisos para el sector de UTCUTS. Tenemos primero, como medida, el manejo sustentable y recuperación de bosque degradado, principalmente nativo, a través de medidas de manejo que se van a implementar entre el 2020 y el 2030, con un total de 100.000 hectáreas de superficie, que requieren de la modificación de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Se espera capturar 600.000 toneladas de emisiones al año, con una participación de estas medidas sobre el total de aproximadamente entre 1/3 y un 40%. Y la segunda medida es la forestación en tierras degradadas con especies en su mayoría nativas, no se señala cuáles son esas mayorías nativas, también 100.000 hectáreas, condicionado a la prórroga de un decreto de ley bastante controvertido, que es de fomento forestal, y consiste básicamente en fomento a plantaciones de monocultivo que tienen altos impactos ecosistémicos, y la aprobación de una nueva ley de fomento forestal con capturas de entre 900.000 y 1.200.000 toneladas de CO2 al año y con una incidencia de
entre un 60% y un 66% del total de las metas. Próxima, por favor. Próxima. Bueno, dentro de las principales fortalezas y debilidades se mencionan las siguientes. Entre los aspectos más destacados, la separación de los objetivos para el sector silvícola y cambio de uso de la tierra, de las metas sectoriales, lo que le aprecia es un compromiso expresado en términos absolutos. Y la principal debilidad es la naturaleza enteramente condicional de las contribuciones a cambios regulatorios. Próxima. Próxima, por favor. El análisis de los campos de fuerza nos permitió identificar mucho más fuerzas obstaculizadoras y con mucho más altos impactos que aquellas fuerzas facilitadoras. Apenas pudimos identificar 3 fuerzas facilitadoras de relativo impacto, de impactos medios, se consideraron que son la existencia de una estrategia nacional de cambio climático y recursos vegetacionales que podría ser muy interesante, pero que apenas cuenta con, o apenas tiene asegurado un financiamiento del fisco por un 16%, o sea, más del 80% de los recursos de otras fuentes para poder implementarla. La alta disponibilidad de superficies para plantaciones forestales, tanto para plantaciones como para manejo también de bosque nativo, y la existencia de subsidios fiscales para planes de manejo y recuperación de bosque nativo. Ahora, esto tiene también una incidencia media, porque los instrumentos son tan complejos que finalmente los recursos disponibles no se ejecutan, los presupuestos asignados no se ejecutan. Entre las fuerzas obstaculizadoras se señalan los condicionamientos a los cambios normativos sectoriales que por experiencia de las últimas décadas han sido sumamente complejos, han habido muchos intentos de cambios normativos sectoriales que no han prosperado. Hay bastante tensión entre intereses contrapuestos. También hay imprecisiones del enunciado de los compromisos sectoriales en términos de línea de base, de indicadores, de medidas para medir y para evaluar y verificar cumplimiento. Una gran debilidad institucional del sector donde no contamos con un servicio nacional forestal o un servicio público, contamos con una corporación, ¿no es cierto?, de derecho privado que tiene potestades públicas, cuenta con presupuesto público, pero sigue siendo, digamos, un híbrido, que es la CONAF. También, digamos, se detectó baja capacidad de financiamiento de el presupuesto público y deficiencia en general del marco regulatorio sectorial. Vamos a la próxima lámina. A la próxima lámina, por favor. Entre las conclusiones y las recomendaciones para fortalecer y mejorar los compromisos, se identifican 4 grupos de ellos. Primero, fortalecer la institucionalidad del sector forestal y de bosque, creando un servicio forestal público en reemplazo del actual CONAF para resolver el vacío institucional existente. Quiero decir que ya se han planteado en algunas ocasiones propuestas de ley que no han prosperado, y existe aparentemente un proyecto listo por el Ejecutivo que ha sido postergado. En segundo lugar, también está pendiente desde el año 2010, y para completar la institucionalidad ambiental prevista con la reforma de ese año, la creación de un servicio de biodiversidad de áreas protegidas que sería a cargo del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que no existe. Es muy importante, digamos, para el manejo del bosque nativo y de las áreas protegidas. Próxima lámina, por favor. Próxima lámina. En segundo lugar, respecto a la reforma del marco regulatorio sectorial, efectivamente es muy importante apurar, digamos, estos procesos, modificar los instrumentos, digamos, de fomento que están contenidos en la ley sobre recuperación del bosque nativo, que no llegan con facilidad a los pequeños y medianos propietarios, asegurándoles mejor asistencia técnica y apoyo financiero en ciclos largos. Diseñar y aprobar una ley de fomento forestal que incluya expresamente los objetivos climáticos que actualmente en el marco normativo no está considerado, y no prorrogar el controvertido decreto ley 701 por fomentar plantaciones y monocultivos con especies exóticas, y con menos eficiencia en la captura de carbono que la vegetación nativa. Tercero, el tercer grupo de conclusiones y recomendaciones, por favor, próxima lámina. Próxima lámina.
Mejorar la gestión sectorial forestal. La gestión puede ser mejorada importantemente en términos netamente de gestión, estableciendo líneas de base para definir los compromisos climáticos, expresar los objetivos con mayor precisión y claridad, señalando los indicadores, los medios de verificación y de reporte, que den certeza y confianza a la ciudadanía y también a la comunidad internacional. Implementar efectivamente las políticas de Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales y la Política Nacional Forestal 2017-2035, y estandarizar las metodologías y la gestión del conocimiento, poniendo el conocimiento a disposición, digamos, de públicos mucho más amplios. Hoy día son bastante restringidos. Y finalmente, el cuarto grupo de conclusiones y recomendaciones de tipo más marco. Por favor, nos vamos a la última lámina. La última lámina, por favor. Bien, se refiere básicamente a la necesidad de contar con una ley marco, una ley nacional de cambio climático, que permita dar coherencia a los distintos esfuerzos sectoriales transversales y que también son importantes a nivel sectorial, y asegurar el financiamiento nacional e internacional del Estado mediante mayor asignación vía presupuesto público, como también apalancando recursos del sector privado, y acceder, digamos, al Fondo Verde del Clima. Finalmente, quiero mencionar que también es muy relevante impulsar una ley de prevención y de respuesta a incendios. Solamente el año 2017, en el peor incendio de la historia de Chile, perdimos 590.000 hectáreas de superficie de bosques y superficies agrícolas, que nos demuestran que al lado de los 200.000 hectáreas que estamos comprometiendo el año 2030, digamos, ese daño de un plumazo borra todos los esfuerzos que nosotros podamos hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Maya, por este interesante análisis. Y ahora le vamos a dar el paso a José Luis, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Gracias, José Luis. Gracias a todos por estar atentos a la transmisión. El NDC de Perú, en el sector agropecuario y bosque, primero hace una caracterización de qué es el sector agropecuario en Perú. En principio es un sector que aporta un poco más del 5% del PBI nacional, pero que da trabajo a prácticamente 30% de la población, es decir, es un porcentaje importante, y además tiene características especiales con relación a los bosques o a las áreas que son materia de justamente del compromiso climático peruano, porque hay una gran transición importante entre la costa y la sierra y la zona amazónica, que es donde se establecen los 90% de los bosques en el Perú. Si bien es cierto, es un sector bastante atrasado en términos tecnológicos, hay una tecnificación muy específica en el sector agroexportador que ha crecido principalmente en la zona de costa del Perú con productos bandera peruanos, pero todavía permanece una agricultura de poca escala, que además es uno de los factores principales identificados por el Perú como promotores de deforestación y degradación, principalmente en la Amazonía. Esto con relación al agropecuario, es un vistazo muy rápido. En relación a los bosques en el Perú cubren alrededor del 60% del territorio nacional, de los cuales una porción importante, más del 90%, están en la Amazonía, Amazonía alta y baja del país, y solamente un 3% en la costa en bosques secos, que también son importantes desde el punto de vista ecológico, y mucho menos en la sierra. Somos un país que además tiene muy pocas plantaciones forestales, no ha aprovechado esa línea, y por lo tanto la producción forestal es básicamente de bosque primario, es decir, utilizando bosque directamente natural en el aprovechamiento forestal. Perú es un país que todavía está catalogado en la línea de bastante bosque, casi 70 millones de hectáreas, y poca deforestación, pese a tener una deforestación promedio en los últimos 15 años de alrededor de 150.000 hectáreas, oscilando, y lamentablemente el histórico no está reduciéndose, sino que más bien hay algunos factores que están incrementando la deforestación en los últimos años, como son principalmente la agroindustria de monocultivos y la minería ilegal aurífera.
En términos de gases de efecto invernadero, el sector agricultura aporta 15% del total de gases que emite el Perú, el forestal más del 50%, el 51% el sector uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura. Eso ha llevado a que el Perú en sus contribuciones nacionales determinadas coloque como propuesta al 2030, tomando como base el 2010, una reducción del 30% de esos gases, dirigidas principalmente al sector uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura. Y esto tiene que ver con la magnitud del sector, pero también con la apuesta del país por mejorar el manejo forestal y la gestión de bosques, que es principalmente repartida entre un buen porcentaje de áreas naturales protegidas, que cubren el 17% del territorio nacional, pero de las cuales más del 50% están en Amazonía y en bosques. Luego, una reciente ley forestal aprobada, entrada en vigencia el 2015, aprobada el 2011, pero con una vacancia de su implementación. Y finalmente, con una apuesta por incrementar la titulación de pueblos indígenas, que es todavía una deuda importante en el país y que está relacionada justamente con este tema de deforestación. Un dato importante es que Perú, el 2016, el año pasado, aprobó una estrategia nacional de bosques y cambio climático, en donde integra no solamente la parte de mitigación, es decir, reducir gases de efecto invernadero vinculados a deforestación y degradación, sino también adaptación. Y eso también ha sido reflejado en los NDCs del país, lo cual es un avance o un factor importante para el seguimiento de esta política a futuro. En la estrategia de bosques y cambio climático se han priorizado como actividades relacionadas con reducir en el sector cambio de uso de suelo, ordenamiento forestal, asignación de derechos, manejo y prevención y control de, por ejemplo, incendios forestales que fueron mencionados hace un momento, e incremento de la competitividad con relación al aprovechamiento del bosque, que es un factor importante en el país. Tenemos muy baja competitividad en el manejo forestal. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, a partir de ese vistazo de los NDCs, que además han sido enviados a la Convención y han sido aprobados, Perú ya ratificó, fue uno de los países que se movieron temprano para aprobar el Acuerdo de París. Nosotros identificamos a partir de los NDCs en el sector agropecuario y bosques algunos factores que pueden facilitar o entorpecer la implementación de estos NDCs. En primer lugar está la institucionalidad, obviamente, que lamentablemente en Perú persiste una gran cantidad de actores públicos encargados de el manejo forestal y el sector, y que se cruzan con los del sector agropecuario. Y esto principalmente tiene un factor clave en los últimos 10 años, que ha sido la descentralización de competencias forestales a gobiernos regionales, los principalmente amazónicos. 9 gobiernos regionales, los más grandes del país y donde se concentran los bosques, han asumido las competencias forestales sin contar con las capacidades y el financiamiento, sobre todo los recursos públicos, para poder ejercer a plenitud de este rol de gestión forestal o de gestión de los bosques. Y eso ha sido es un problema a solucionar si queremos implementar correctamente los NDCs. Lo segundo es la proliferación de políticas y estrategias que no necesariamente corresponden con lo que existe en la realidad. Y un ejemplo claro de ello es la existencia, por ejemplo, de la Estrategia Nacional Forestal, una Estrategia Nacional Forestal que tiene 15 años de aprobada y que lamentablemente no ha tenido un correlato con la realidad o con la implementación. Es decir, somos un país prolífico en generar estrategias y planes, pero que no necesariamente se cumplen en la realidad con acciones gubernamentales concretas. Eso es un reto, además, pero también es una oportunidad que ya como país nos habíamos aprobado una política, o mejor dicho, una estrategia nacional de bosques y cambio climático, con lo cual el reto es cambiar la tendencia de solamente tener políticas y estrategias en papel. El tercer reto importante es la comprensión por la población y los incentivos dirigidos a que la población tenga un modelo de desarrollo con bosques en pie. Y ese fortalecimiento de capacidades pasa por una visión amazónica muy
de las actividades que se realizan en la Amazonía muy enraizada de ir a hacer agricultura, ir a hacer actividades consultivas al ámbito amazónico. Estamos hablando de hacer agricultura de pequeña escala. La principal fuente de deforestación en el Perú, me olvidé decirlo en la primera diapositiva, es la agricultura de menos de 5 hectáreas. Quiere decir que la principal fuente, casi el 80% de la agricultura está en campesinos, en personas que se trasladan normalmente de una región de costa o sierra hacia la Amazonía para realizar este tipo de actividades que afectan directamente por deforestación y degradación. Entonces, fortalecer las capacidades para actividades económicas con bosques en pie es algo que ya hemos venido intentando en el Perú. De hecho, la ley forestal nueva hace énfasis en nuevos mecanismos para ello, sistemas agroforestales, manejo de bosques remanentes, manejo forestal comunitario, que es importante. Entonces, esa es una fortaleza que creo que acompaña la implementación de las NDCs por la existencia de un sector forestal en crecimiento. Y otro tema importante, que creo que también en donde Perú ha avanzado mucho y tiene ahora mejores herramientas, es la generación de información, es decir, llevar la ciencia y la tecnología a las decisiones respecto del uso del territorio con un enfoque de paisaje. Y eso, Perú ha avanzado en los últimos años, ha generado una base de datos inmensa que se llama Geobosques, está monitoreando bosques de manera permanente, acabamos de salir de un inventario nacional forestal, que también es otro hito interesante. Y para no extenderme mucho, porque creo que estoy más o menos bien con el tiempo, el quinto elemento importante que identificamos es el financiamiento, en donde, si bien es cierto, Perú ha hecho algunos avances en el financiamiento público, la apuesta del NDC le da mucho énfasis a la necesidad de conseguir recursos nuevos y frescos del ámbito internacional para poder cubrir las brechas de implementación de estas reformas gubernamentales. En otras palabras, Perú apuesta porque al 2030 pueda abatir esa curva de deforestación y degradación como principal elemento para implementación de su política respecto de bosques, pero necesita ayuda, necesita del mercado internacional para poder aportar a ese logro. Hasta ahí lo de los factores, y podemos pasar a la siguiente. Listo. Y bueno, nosotros hicimos unas recomendaciones específicas atendiendo a la existencia de estos factores, y los separamos en agropecuario y bosque, pero quiero hacer una tingencia ahí. El sector agropecuario y el sector bosques, en el lugar en donde se producen la mayor cantidad de emisiones en el país, que es la Amazonía, se encuentran completamente embrincados, es decir, están relacionados directamente, dado que, como acabo de explicar, la principal fuente de deforestación y también de degradación de bosques es la agricultura migratoria, poco tecnificada, aquí la suelen llamar de pan llevar, de pequeños agricultores. Entonces, son estrategias que se van a encontrar seguramente, y que las recomendaciones para uno y otro pueden servir de manera sinérgica. Entonces, en el sector agropecuario trabajamos el tema de generación de información para prevención. Esto está muy vinculado a los principales cultivos del país. El cambio climático va a afectar directamente, ya está afectando directamente cultivos como el café, cultivos estacionales que están recibiendo plagas que no venían antes. Hay un fuerte componente de agrobiodiversidad en el país. Tenemos microgenocentros y zonas de parientes silvestres importantes para el mundo, y por lo tanto ahí va a haber un trabajo necesario, tanto con el lado de mitigación como por adaptación, principalmente de comunidades campesinas. Mejorar actuación articulada de instituciones públicas, esto es clave. Incluso en el financiamiento se encuentran en el sector agropecuario que algunas instituciones, por cumplir con sus metas, colocan créditos asociados a personas que están realizando deforestación y degradación, es decir, generan incentivos públicos, por ejemplo, por cambio de cultivos ilícitos a cultivos legales. Aquí tenemos un problema muy fuerte con el cultivo ilícito de la coca. Entonces, estas instituciones a veces tienen políticas contradictorias con el tipo de compromisos que está asumiendo el país. Lo mismo con cultivos agroindustriales y principalmente monocultivos como palma y últimamente también cacao y otros. Entonces, esa articulación va a ser importante para poder
entregar resultados y creo que el país está más o menos en ese camino. Lo tercero son las prácticas agrícolas y ganaderas, y ahí el país tiene, digamos, un reto muy grande de crecer en la parte agrícola y ganadera, que es uno de los mandatos del Ministerio de Agricultura y Riego, que es un ministerio bastante fuerte, con mucha llegada en todo el territorio, pero al mismo tiempo que eso no genere un deterioro de los ecosistemas en donde se trabaja. Hay una gran cantidad de área todavía con poca productividad o deforestada, incluso en la Amazonía, que no tiene un uso efectivo, ¿no? Este fenómeno de ganaderías que tienen prácticamente un porcentaje bajísimo de ganado por hectárea, es un fenómeno que se repite a lo largo de muchas regiones amazónicas que tuvieron picos de deforestación alto, como San Martín, ahora Amazonas, en años en donde era una política pública muy fuerte promover avance de esta frontera agrícola. Y finalmente, el financiamiento en el sector agropecuario está condicionado en un 81% al apoyo externo, es decir, estos cambios van a requerir de un aporte importante por parte de una cooperación externa, salvo que se consigan fondos públicos inmediatos. Aquí hay algunas oportunidades en el sector agropecuario. Recientemente tuvimos un fenómeno climatológico, La Niña, muy fuerte, y va a haber necesidad de un plan de reconstrucción en diferentes aspectos. Cuando se ha hablado de esta reconstrucción, el presidente de la República ha mencionado que se va a hacer una reconstrucción con cambios, y se espera que uno de los factores de cambio sean que no se realicen cultivos en zonas de alto riesgo, que no se fomenten actividades que promueven deforestación y degradación o pérdida de suelos, etcétera, etcétera. Entonces, que se fomente cosecha de agua. Entonces, hay una oportunidad también en estas movilizaciones de fondos importantes para reconstrucción nacional que se están viendo en los últimos años. Con relación a los bosques, que es, digamos, la bala de plata que parece haber escogido Perú para atacar el tema del cambio climático, o la mitigación, en realidad. Ahí tenemos una recomendación directa con relación a la institucionalidad forestal, que tiene que ver con alinear a los actores que están en el territorio dando servicios respecto al sector forestal. Los gobiernos regionales, el SERFOR, que es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del país, y los gobiernos regionales requieren tener un alineamiento, e incluso la entidad de fiscalización, que es OSINFOR, requieren tener un mismo discurso para poder avanzar en la implementación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del 2015. Este discurso creemos nosotros que tiene que priorizar la promoción de actividades, la asistencia técnica, el apoyo a los usuarios del bosque que están comprometidos con mantener bosque en pie, y dejar un poco de lado digamos, la función regulatoria punitiva o de fiscalización que muchas veces ha sido la que ha primado en el país. Entonces, por poner un ejemplo, tenemos un sector con un potencial tremendo que es el sector plantaciones. Hace poco hicimos una publicación respecto de ese sector, y es un sector que requiere de un apoyo directo para que también pueda contribuir al tema bosques de manera significativa. Esta idea de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático que mencionaba, de agrupar ordenamiento forestal, ordenamiento del territorio, entrega efectiva de derechos, por ejemplo, a pueblos indígenas o en concesiones forestales, e incentivos para disminuir el deterioro de bosque, fomentando actividades sostenibles, está ya plasmada en la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, y parece que va a continuar siendo utilizada por los siguientes gobiernos, pero es un círculo virtuoso que va a requerir de financiamiento, y va a requerir sobre todo, como lo mencionamos, de una mejora significativa de la gestión pública descentralizada, que debe no solamente dedicarse a sancionar o dedicarse a regular, sino ofrecer asistencia técnica y entregar servicios a los usuarios del bosque. Finalmente, un tema que nos pareció importante recalcar en el sector bosque es que tenemos que enfrentar un problema muy fuerte de falta de transparencia e incluso de corrupción observada dentro del sector. Perú, hace unos 5 años, aprobó una estrategia
forestal vinculada, una estrategia de corrupción vinculada al sector forestal. Sin embargo, ha sido implementada de manera muy residual. Fue una obligación colocada para el país en el acuerdo de promoción comercial con Estados Unidos. Ellos estaban muy preocupados por la exportación de madera de procedencia dudosa, pero en la implementación, en la realidad, esta estrategia no ha tenido los impactos que uno hubiera deseado, y es una recomendación retomar esto porque estos factores de corrupción acompañan luego malas inversiones y afectación, obviamente, de los más vulnerables en la cadena forestal. Y finalmente, para cerrar esto y seguramente dar paso a los comentarios, el flujo de financiamiento y uso de recursos donde realmente sean necesarios. Una distribución de los beneficios que provienen de las emisiones que se reducen en el sector forestal, que vaya realmente a donde se necesita un cambio en las políticas. Y ahí hay varios conceptos importantes, ¿no? Perú fue muy prolífico en contar con proyectos, por ejemplo, RED, de reducción de emisiones por deforestación y degradación, vinculados a áreas naturales protegidas. Y estas áreas protegidas se han beneficiado de estos proyectos voluntarios, del mercado voluntario, durante 5 años o un poco más. Ahora hay que afinar la estrategia, volviéndose una estrategia nacional, para que los fondos sean destinados a los sectores y las actividades que son principalmente proveedoras de deforestación y degradación. Y ese es el salto de importancia que tiene que dar la implementación de una estrategia nacional de bosques y cambio climático. Por mi parte sería todo, espero no haber pasado mucho el tiempo. Gracias. Gracias, José Luis. Bueno, ahora le vamos a dar el espacio a Daniel que nos cuente cuál ha sido el análisis, ¿no?, de estos 10 estudios de caso que se han realizado con tanto profesionalismo por los socios de la PCL en la región. Y antes que empiece Daniel, les quiero comentar que tanto la presentación como el documento principal de este análisis está para descargar en la sección de documentos. Gracias, Daniel. Gracias, María José, gracias, Juan Carlos y Maya. Bueno, yo voy a tratar de ir, tratar de focalizar un poco más mi presentación para ver si nos quedan después unos minutitos para las preguntas y comentarios de los que están asistiendo a este webinar. Una sola aclaración con respecto al informe regional. El informe no ha querido ser, este informe regional no ha intentado ser una suerte de resumen, de los informes nacionales, ni por supuesto sustituye a los informes nacionales, que cada uno de ellos tiene un análisis bien detallado del contexto particular de cada país, plantea recomendaciones específicas para avanzar a partir del análisis de factores favorables o facilitadores o obstaculizadores, que ese es el objetivo central. Más bien lo que hacemos en el informe regional es identificar aquellas cuestiones o nudos problemáticos claves para la implementación de las contribuciones nacionales que se presentan en la mayoría de los países de la región, más allá de algunas características puntuales. La siguiente, por favor. Así de ello, en el trabajo identificamos 4 categorías, ¿sí? Y ustedes van a ver bien que estas ya reflejan algunos de los comentarios que ha hecho Maya y Juan Carlos. El primero es el nivel de integración con las políticas y procesos de desarrollo. Segundo, la fortaleza de la institucionalidad estatal para avanzar con la implementación. El tercero es la disponibilidad y transferencia de información. Y un cuarto que le hemos llamado como factores o elementos del contexto político, ¿sí? La siguiente, por favor. Con respecto al nivel de integración de política y de los procesos de desarrollo, en varios de los informes se identifica lo que ya de alguna manera se planteó en la exposición de Perú en particular, de política de gobierno que en algunos casos promueven prácticas o procesos que están contrarios a las metas de las contribuciones nacionales. El caso del informe de Bolivia allí es muy claro, donde se plantean objetivos de expansión de la frontera agropecuaria que no se condicen con lo que se está planteando en la contribución nacional. Pero un elemento que sale muy fuerte en varios de los estudios nacionales, especialmente en el caso de Argentina, de Brasil, de Paraguay, es que hay procesos y factores más estructurales, más macroeconómicos,
que afectan desfavorablemente o que generan un contexto desfavorable para la implementación de las contribuciones nacionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso argentino se hace mucho hincapié que el aumento que la expansión de la frontera agropecuaria agrícola está fuertemente atada a la demanda internacional de granos, y eso es una variable clave que hace para entender la protección de bosques nativos. Este contexto hace muy poco genera una serie de condiciones estructuralmente poco beneficiosas para que los propietarios conserven bosque en contextos donde el costo de oportunidad es muy alto, ¿no? Entonces estos son elementos claves que inciden desfavorablemente. La próxima, por favor. En ese contexto parece, digamos, muy importante ciertas políticas o programas de gobierno que plantean incentivos para modificar las prácticas agrícolas en el terreno, ¿no? Y esto en todos los informes nacionales se identifican programas y políticas públicas de este tipo. En el informe regional nos focalizamos en dos en particular, que son muy interesantes. Uno es el caso del Fondo del Bosque Nativo en Chile, y otro el Programa de Agricultura de Bajo Carbono en Brasil, donde pone en relevancia algunas de las limitaciones y desafíos que enfrentan estas políticas de incentivos. Una es que los incentivos, para que la relevancia que tienen que tener estos incentivos, para que puedan efectivamente modificar las prácticas de los productores económicos, de los actores productivos en el terreno. Si estos incentivos no tienen una entidad tal, no cumplen su función de modificar las prácticas en el terreno. Y segundo, la disponibilidad de fondos, ¿sí? El caso, por ejemplo, de Brasil es muy interesante, el caso del informe brasileño, donde compara la cantidad de fondos públicos que se destinan para el programa de incentivos para agricultura de bajo carbono, comparado a la cantidad de fondos públicos también que se destinan a programas, básicamente el Plan Zafra, donde se mantienen prácticas agropecuarias, digamos, que no se condice con práctica baja en carbono. Entonces, se invierte un real en un programa de agricultura bajo carbono y se invierten 8 o 9 reales en programas que promueven prácticas agropecuarias que no necesariamente son bajas en carbono. Y allí se genera, esto nos habla de esta dificultad, este elemento clave, que es la integración, de cómo se integra y se articulan las metas y medidas que se plantean en la contribución nacional con las políticas y las estrategias de desarrollo más rápido. La siguiente, por favor. El segundo elemento o categoría clave ha sido el tema de la fortaleza institucional, que aparece en forma repetida en todos los informes. Nosotros en el informe regional lo que hemos hecho, hemos identificado en esta gran categoría como 3 elementos. Una que es la existencia o no de un marco normativo que sustente las medidas y metas planteadas en la contribución nacional, y cómo eso puede ser un factor que facilite rápidamente la implementación de las medidas planteadas en las contribuciones nacionales o no. Y ahí hay una diferencia muy interesante, por ejemplo, en el caso de Chile, como planteaba Maya, con respecto a la condicionalidad que plantea la propia contribución nacional chilena, en el sentido de nueva normativa o de aprobación de nueva normativa para poder avanzar con la contribución nacional al sector de mitigación. Hay una diferencia interesante entre mitigación y adaptación. En general, las contribuciones nacionales en el tema de mitigación se han construido a partir de políticas, las no condicionales, se han construido a partir de políticas o estrategias que ya estaban en lugar, en la cual ya hay un marco normativo ya existente. Se puede requerir algún marco normativo secundario, pero en general ya está disponible, lo que facilita la implementación. Tanto que en el caso de adaptación hay vacíos mucho más notorios en el desarrollo de estructuras institucionales, de políticas concretas. Bueno, otro elemento clave con respecto a
a la fortaleza institucional el tema de capacidades estatales, fuertemente vinculado. Capacidad estatal es un concepto plural que se referencia a diferentes tipos de capacidades estatales en función del tipo de problema que estamos implementando, pero el problema social que estamos abordando, pero en el caso forestal es clarísimo el tema de fortalecer la capacidad de contralor y monitoreo del Estado para fiscalizar, digamos, los niveles de deforestación. En el caso de Perú es un ejemplo bien claro en este sentido. Y un tercer elemento que salió fuerte en los informes nacionales es el tema de la descentralización y el rol de los gobiernos subnacionales, que pueden jugar tanto como un factor que facilita y promueve la implementación, pero también puede jugar como un factor obstaculizador o que dificulta la implementación, vinculado fuertemente al tema de las pocas capacidades que tienen los gobiernos subnacionales para llevar adelante sus políticas. El caso peruano también allí es bien claro. La siguiente, por favor. La tercera categoría, dijimos al inicio que habíamos identificado cuatro categorías de elementos, factores clave: nivel de articulación con los procesos y políticas de desarrollo, fortaleza institucional. El tercero es la disponibilidad y transferencia de información. Y allí la situación de cada país es muy distinta, de los 10 países analizados, pero hay dos tipos de situaciones diferentes que son muy interesantes y quiero subrayar aquí. En un caso son situaciones en que hay déficit de información, o sea, no hay información suficiente que dificulta, digamos, el monitoreo del cumplimiento de metas. Esto está vinculado fundamentalmente a la rigurosidad o la confiabilidad que tienen las métricas nacionales, en temas sobre todo de bosque. Bueno, entonces hay déficit de información, pero es interesante cómo hay muchos países que han avanzado en la región en este sentido. Pero hay otro tipo de situación muy interesante, que hace referencia en que hay información disponible, pero los déficits están en la transferencia de esa información o de la innovación tecnológica. De déficit de la transferencia, desde los centros de producción del conocimiento, ya sea estatales o académicos, a los usuarios de esa información en el terreno, fundamentalmente productores agropecuarios, que les permite programar su actividad para reducir sus niveles de vulnerabilidad, o en el caso de recepción de innovación tecnológica o de nuevas prácticas para disminuir los niveles de emisiones. Allí hay un núcleo muy interesante, un núcleo problemático muy interesante sobre el cual trabajar, y en este sentido me parece que el informe de Uruguay es posiblemente de los 10 informes el que más profundiza este tema. En la cuarta categoría, la siguiente, por favor, que hace referencia a elementos de factores del contexto político, ¿no?, que aparecen en los informes nacionales. Y aquí hemos identificado tres elementos, tres ejes, tres nudos. Uno son los procesos electorales y la incertidumbre que pueden generar los cambios de gobierno sobre la implementación de las contribuciones. Esto salió muy fuerte en el informe de Ecuador, que, bueno, era el informe el informe de Ecuador se elaboró en medio del proceso de la campaña electoral ecuatoriana de fines del 2016, principios del 2017. Allí la reflexión que nosotros hacemos en el informe nacional, en el informe regional, es que, bueno, la incertidumbre de los cambios de gobierno es parte de la dinámica de los regímenes democráticos, digamos, ¿no? Cambio de gobierno, puede haber cambio de política pública. Eso es una incertidumbre con la que tenemos que aprender a trabajar. La pregunta interesante es hasta qué punto, digamos, la contribución nacional y el apoyo al proceso de París tiene un nivel de consenso político interno dentro de cada país. La sensación que uno tiene a partir de la lectura de los informes nacionales y de los análisis que hemos hecho es que a nivel interno en general hay un fuerte nivel de consenso interno de los partidos o coaliciones políticas más importantes en acompañar el proceso de París y la contribución nacional. Y el hecho, por ejemplo, de la rápida ratificación de París por la mayoría de los países de la región, que además en la mayoría de los casos
se hizo con altos niveles de consenso político, es un buen indicador de este tema. Por supuesto, esto no nos habla de hasta qué punto hay consenso político para avanzar fuertemente en la implementación en aquellos casos donde genera tensiones con sectores productivos o que tienen que modificar sus prácticas, o tampoco nos dice mucho sobre qué niveles de consenso hay sobre la posibilidad de aumentar la ambición de las contribuciones nacionales. Pero eso es un tema clave que aparece en los informes. Y el otro tema, muy rápidamente, es la fortaleza o debilidad que tienen las coaliciones políticas y sociales. Y en este sentido, los invito a leer el informe de Brasil, donde en forma muy interesante comparan el caso de los avances que tuvo la política climática brasileña y la contribución nacional en relación a y que eso se refleja en la contribución nacional brasileña en relación al Amazonas, y no es el caso del Cerrado. Y allí el informe de Brasil hace un análisis interesante de cómo los distintos, de la fortaleza que tuvo la coalición política y sociales que apoyaron, digamos, medidas protectoras del Amazonas, en el caso amazónico, comparado a la debilidad que tuvieron para avanzar ese tipo de agenda en el caso del Cerrado. Y por último, hay contextos y procesos políticos muy específicos que pueden afectar la implementación de la contribución nacional, y en este caso me permito subrayar el caso colombiano y el proceso post-acuerdo de paz. El informe de Colombia destaca que el proceso de paz en Colombia puede actuar tanto como un factor facilitador de la contribución nacional, porque puede ser un elemento traccionador de recursos internacionales que permiten financiar parte de la agenda del proceso de paz que se vincula con la contribución nacional, pero por el otro lado genera una situación de falta de gobierno, de control en aquellas regiones en las que antiguamente estaban controladas por la guerrilla y que ahora el Estado todavía no tiene presencia, y en los cuales se está vivenciando un proceso extractivo y de deforestación muy importante. Esto es un elemento muy interesante, con un contexto muy particular, como en el caso colombiano, un contexto, un proceso político puede jugar tanto de una forma o de otra, facilitando o obstaculizando el proceso de implementación. Yo terminaría aquí, María José, y ya te doy paso a ti. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, aquí tienen también los mensajes claves de esta presentación, que lo pueden bajar, como les decía, en la sección de documentos, y para no excedernos demasiado en el tiempo, vamos a dar espacio a la sesión de preguntas de los participantes. Entonces, primero tenemos varias preguntas para Maya. Acá José de Chile quiere saber, menciona que en el segundo informe bienal de actualización sobre el cambio climático de Chile se informa que la subcategoría tierras forestales para el 2013 tiene una absorción neta de 40 giga de dióxido de carbono equivalente. ¿Cuánto cree usted que en forma adicional puede contribuir el sector AFOLU con la implementación de las medidas y acciones que usted propone? Yo le voy a pasar la pregunta en la sección del chat, Maya, porque tiene como datos específicos, ¿sí? No se escucha tu audio. A ver, vamos, esperamos un segundito, Maya. Ahí está activado el audio, disculpa. No se escucha el audio. A ver, estás en silencio, Maya. Ahí está. Sí, sí. Entonces por chat, porque la pregunta es un poco compleja, no la entendí. Sí. Ahí te la pasé para que la pienses. Mientras tanto, le vamos a preguntar a Daniel cuál fue el criterio para seleccionar los 10 países. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta, porque eso no lo planteamos. Básicamente, en la presentación inicial, básicamente los países comprendidos por el proyecto son los países que son miembros de la Plataforma Climática Latinoamericana. Esto es, casi todos los países de América del Sur, exceptuando las Guyanas y Venezuela. Esto es Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil,
Perú, Ecuador y Colombia, y en el caso de Centroamérica, Costa Rica, que también es miembro de la Plataforma Climática Latinoamericana. Gracias. Gracias. Después también una pregunta de Diego, ¿cómo ligar las NDCs con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y poder acceder a financiamiento integral? Una pregunta de media general, pero quizás Daniel tengas alguna idea al respecto. Ay, interesante la pregunta, porque en verdad no fue un tema que nosotros, que se planteó específicamente en el proyecto y en la consigna a los informes nacionales. Ahora no recuerdo si en alguno de los informes el tema, digamos, de los objetivos de desarrollo sustentable y los compromisos que los países habían asumido o de la dinámica que generan los objetivos de desarrollo se evalúan como un factor favorable o facilitador. La verdad no recuerdo ahora que ninguno de los informes nacionales se haya planteado esa relación. Sí, por supuesto, el tema del financiamiento internacional, que como se notó tanto en el caso de la presentación de Perú como de Chile, se plantea como un elemento clave, en particular para el financiamiento de todo lo que son los compromisos y las metas condicionales, ¿no? Y allí se abren una serie de ventanas que pueden algunas estar vinculadas directamente al proceso de negociación internacional de cambio climático, a la institucionalidad climática internacional, el Fondo del Clima, etcétera, como a otros fondos y a otras ventanas que se pueden generar. Y allí en los objetivos de desarrollo puede haber algún tipo de vinculación en particular. Pero nuevamente, no recuerdo que ningún informe ningún informe nacional haya hecho hincapié en esa relación directa. Yo quería comentar, aprovechando esto, que en el equipo de Alianza Clima y Desarrollo a nivel regional hemos hecho un análisis sobre este tema. Iba a haber una publicación pronto sobre el tema de la relación de los NDCs y los ODS, porque sí, vemos que en la agenda internacional esto es una necesidad. Acá José nos pregunta cómo superar la debilidad sobre la disponibilidad y transferencia de información, según ustedes. No sé, Daniel, si te parece. ¿Una pregunta general o va para mí? No, puede ser en general, pero me parece que como vos viste que ese era un caso en los distintos informes de los países, ¿qué te parece a vos cómo se puede superar esta debilidad sobre Perfecto. Disponibilidad y transferencia de información? Ayer, si bien este tema salió en varios de los informes, yo en mi presentación enfaticé o subrayé el caso uruguayo, que me parecía que era el informe que más profundizaba este punto en particular, aunque está presente en varios otros, el tema de este nudo problemático de la transferencia, tanto de información como de innovación, las nuevas prácticas de innovación. El caso del informe brasilero también está presente, el caso colombiano, el caso ecuatoriano, etc. A mí me da siguiendo un poco las recomendaciones que se plantean, digamos, en los informes nacionales, y acá me apoyo mucho en el informe uruguayo. El informe uruguayo plantea la necesidad hay que generar tanto instituciones como profesionales que cumplan ese rol de puente, de interfase entre la generación de conocimiento climático y la innovación de prácticas productivas y los productores, en particular los pequeños productores, ¿no? Y allí hay países que tienen una experiencia importante en lo que sería extensionismo agropecuario, por ejemplo. Pero lo que está planteando el informe Uruguay es de alguna manera la necesidad de darle a ese extensionismo agropecuario un componente
una dimensión climática que aparentemente todavía no está presente en el terreno, ¿no? Y esto plantea desafíos tanto al sector público como al sector académico y de formación de recursos, ¿no? De formar profesionales que puedan cumplir esa función. Hay un término en inglés muy interesante que es difícil de traducir en castellano, que es el knowledge broker, ¿no? El corredor de conocimiento y de innovación en tema de cambio climático, y que cumple esa función de núcleo, puente entre las instituciones de generación de conocimiento y de información climática y los productores en el territorio. En el caso peruano, por ejemplo, el informe peruano también habla de ese tema en cuanto, por ejemplo, si mal no recuerdo, tal vez ahí Juan Carlos puede explayarse un poco sobre el tema de la transferencia y la capacitación en innovación tecnológica, ¿no? De prácticas productivas en ciertas cadenas de producción, donde se puedan hacer modificaciones en práctica productiva que generan una baja en la emisión de carbono y generan mayor capacidad de adaptación, ¿no? Y allí el Estado tiene un rol importante, pero también las cámaras del sector. Gracias. Bueno, lamentablemente el espacio se nos está yendo para las preguntas específicas con detalle, Maya la ha contestado por el espacio del chat. Dani, quería pedirte que pases la próxima. Por supuesto, el contacto de Daniel, de Maya y de José Luis está disponible. La próxima, por favor. Pero quiero compartir estos recursos relevantes. Como les decía, está el documento de trabajo que resume el análisis que menciona Daniel, y también en las páginas de los socios de la Plataforma Climática Latinoamericana pueden encontrar los informes de país. Esta información la vamos a pasar en el correo de seguimiento que recibirán mañana. Bueno, y por último les quería comentar sobre la iniciativa de Nuevas Ciudades Resilientes al Clima, que este programa de investigación-acción ha sido implementado para identificar y promover soluciones innovadoras para un desarrollo sostenible y compatible con el clima en ciudades pequeñas y medianas que están experimentando un rápido crecimiento en la región. Esta iniciativa, CDKN va a seguir el trabajo en la región a través de esta iniciativa, y los quiero invitar a que puedan unirse a nuestra comunidad de ciudades. Ahí tienen los datos de la página web, el Facebook y Twitter, y también los podemos agregar en la lista del boletín que van a recibir sobre esta nueva iniciativa en las ciudades. Bueno, este es el último webinar que vamos a hacer desde el programa de la Alianza Clima y Desarrollo, y bueno, yo les quiero agradecer particularmente a Daniel, a Maya y a José Luis, y mi colega y querida compañera Daniela Contreras por acompañarme siempre en estos webinars. Gracias, María José, igual. Un buen día. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos.